oídos de los niños, de oír la palabra, pues no se puede decir. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos con el maestro Raúl Quintanilla en esta hoguera del poder. Raúl, Hola, mi querido bienvenido maestro. como siempre. ¿Cómo Hoy le en va viernes. la vida? ¿Eh? Hoy en viernes. Hoy en viernes. Oye, a ver, platicamos ahora. El mundo cambió y cambió mucho hace un año, poco ¿Un año? más de un año. Desde el, creo que fue el 20 de enero. 20 de enero que Ah, asumió el señor que Donald Trump. asume el señor del tupé. ¿Sí? Y cuánto extrañamos el mundo que teníamos en 2016, que parecía un mundo muy en crisis, pero comparado Pero con lo que con una tenemos serie de ahora, valores muy claros. era absolutamente diferente. Fíjese, maestro, lo que platicábamos usted y yo en momentos antes. ¿Cómo puede haber un cambio tan, no vamos a llamarle radical, vamos a llamarle drástico, ¿sí? Con respecto a ciertas posiciones que de repente pueden marcar diferencias que son muy difíciles de entender. Primero, ¿cómo cambia el sentido de una sociedad civil con respecto a qué líderes quiere tener? De repente, en muy poco tiempo, independientemente de Donald Trump, que ya se ha hablado mucho sobre él y que el señor sabe perfectamente la estrategia que está manejando, primero, lo que sucede en este momento en Inglaterra. Una Inglaterra que ya empieza a sentir una crisis económica, que ya empieza a pegarle a una clase media, que no se puede sostener, con discursos envejecidos. Donde el propio gobierno saca un documento secreto que se filtra, como todos los documentos Maestro, secretos, diciendo si nos va a ir de la fregada. Exactamente. Ahora que nos vayamos de la Comunidad Entonces, Europea. cuando uno está viendo ese tipo de discursos, ese tipo de condiciones, ¿por qué esta necesidad de llevar a las sociedades a crisis, a desgracias, a desastres, como dice usted, ¿sí? Con base en una supuesta ideología que no huele más que a intereses creados, y de repente ver eso con Theresa May se me hace vergonzoso en la historia inglesa de las grandes prosas y de las grandes narrativas, maestro. Después, lo que viene en la ciudad de Barcelona. Barcelona, el lugar de los grandes escritores, donde todo el mundo que estaba becado quería vivir. Ahí cayeron Vargas Llosa, una gran cantidad de... Ahí estaba Carmen Barcells, así que ahí estaba todo. Ahí, bueno, ¿no? donde estaba la señora Carmen, la editora, que era la editora de todo, que se la sentía editora entre del mundo editora, latinoamericano. madrastra, prefecta, mamá, era una persona muy peculiar. Y en esta Barcelona, de gran lucidez mental, donde el espíritu era volar alto a través de una narrativa, ¿qué encontramos? La salida de un señor totalmente incoherente, con un lenguaje basado exclusivamente en pura emocionalidad, en cosas que no tienen sustento, metáforas de una pobreza extrema. Ahorita le voy a explicar por qué quiero llegar a lo literal y las metáforas, ¿sí? Y ahora dice, como usted me dijo, que quiere gobernar por teléfono. Por teléfono, ¿sí? ¿no? Y quiere poner su Juanito, y entonces... Tan sencillo. Que sea, y que él va a gobernar desde Bruselas. Tan sencillo. Eso es de República Bananera. Maestro, hombre. eso no se escuchaba desde Haití, desde los Duvalier, pero qué interesante, ¿verdad? Crisis económica, desastre financiero, sociedad insegura, todo provocado por escuchar las palabras de un ser muy elemental. Luego, el comportamiento de los líderes españoles también con relación a la problemática. Luego, el comportamiento, es un desastre, el comportamiento de la falsificación de la democracia que hay en Latinoamérica, porque hay una democracia que está siendo falsificada. O sea, todos esos procesos me llevan a un comentario que le quiero plantear. Revisando cosas, porque me interesaba esto del lenguaje, empecé a ver el país alemán. El país alemán de gran floritura de filosofía romántica, filosofía expresionista, Heidegger en el siglo XX, bueno, la maravilla alemana filosófica, la maravilla alemana de la literatura de Goethe, todo este tipo de cosas. Y las personas hablan de que el alemán es un idioma complicado. Cuando uno revisa el alemán, tiene una enorme pasión por la literalidad. Ellos dicen lo que ven. Entonces uno se puede encontrar como una palabra que se llama elevador, pero elevador en alemán quiere decir silla que sube. Caja de cerillos o cerillos es madera que frota.
Faro es casa con luz. Si nosotros habláramos con esa literalidad, pareceríamos indos apaches de vamos a pozo de agua. Película de Tarzán de los años cosas 50, así claro. por el estilo, porque la literalidad para nosotros no tenemos, y eso es un juego que se llama el compositum. Se van uniendo palabras y sale una literalidad. ¿Qué hace distinto el lenguaje alemán? De esa gran literalidad, de entender lo literal de las palabras, el alemán ha sabido encontrar el placer y el hallazgo del asombro. De esa manera de interpretar lo literal, han interpretado su realidad, han tratado de reinventarse como pueblo, han tratado de cambiar en los últimos 50 años, quitándose de encima un estigma como España se ha querido quitar de encima el franquismo, ellos se han querido quitar esa maldita palabra, ¿sí? Pero todo es verdaderamente un gran sentido y esa literalidad les ha dado la posibilidad de hablar directamente, de entenderse directamente con lo social. Todos imaginan su lenguaje y la receptiva del lenguaje es maravillosa en el proceso de unos alemanes intentando cambiar su sistema político con un líder muy fuerte, ¿sí? Que de repente los otros elementos europeos tienen miedo de que otra vez Alemania sea la responsable del destino de Europa. A ver, es que ¿sí? Alemania logra tener una estabilidad que ahora Francia está tratando de recuperar con Macron. Exactamente. ¿no? Y lo está tratando de recuperar precisamente con una alianza con Alemania para recuperar a la comunidad europea, que no se destruya esa comunidad europea. Esa unión de Francia y Alemania que fueron fundamentales. Que fue el origen de la comunidad europea. Pero Angela Merkel es una líder fuerte, quizás este es su último mandato, y lo vuelve a hacer con una alianza, siendo una mujer del Partido Conservador, lo vuelve a hacer con una alianza, la gran alianza le llaman los alemanes, con el Partido Socialdemócrata. Exacto. Y vea el lenguaje que maneja. Es el lenguaje de lo exacto, el lenguaje de lo directo. No hay estos perversos eufemismos que de repente se puede caer en la política. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque el lenguaje de todos estos seres que mencionamos, el Puigdemont mentado, que me parece verdaderamente de una bajeza, Maduro, que me parece un macaco, un hombre sin el más mínimo talento, las cosas que puede decir Evo, la manera en que los brasileños están estructurando sus cosas, tienen como base no la literalidad, sino una excesiva metáfora. Metáforas que no están siendo suficientes para poder dar a entender las problemáticas y las necesidades que tenemos que resolver. A ver, nos quedan unos minutos. Sí, porque aterricemos en México. ¿Cómo se aterriza eso en México y en esta campaña electoral? Porque creo que eso es el caldo de cultivo de todos los días. Maestro, ahí es lo que tenemos. Ahí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta verdaderamente de la diferencia de los niveles de cada uno de los tres, estableciendo el concepto de la literalidad, sabiendo hacia dónde vamos, con un proceso de claridad y haciendo propuestas inteligentes que verdaderamente logren captar las emociones de una sociedad, porque estamos perdidos en procesos metafóricos. Una metáfora ya tiene la imaginación. Volvemos a imaginar la imaginación para decir una metáfora. O quiere decir que la metáfora es la imaginación imaginada. Vea las metáforas con las cuales se mueven ciertos personajes que hablan de lo que van a hacer, de lo que va a suceder, de la patria que va a ser. Todo tiene un sentido metafórico y la literalidad no aparece, ¿sí? Esa constante de la permanencia de la metáfora está haciendo que poco a poco el ser humano en este país esté tomando una distancia con la política porque no son metáforas comprensibles, sienta que no los está uniendo nada verdaderamente y lo peor, no están entendiendo lo que significan las propuestas importantes e interesantes para que una sociedad se desarrolle y una campaña tenga razón de ser efectiva. En un país, además de las propuestas interesantes, hay que tener conciencia, lo platicamos ayer con el secretario de Gobernación aquí en este espacio, hay que tener conciencia del peso y la importancia que tienen las instituciones. Hemos construido, hablábamos, la comparación entre 1994 y este 2018. Durante 24 años hemos construido literalmente instituciones de todo tipo, importantísimas. Ajá.
que han transformado el país. Cuando uno ve en 1994 la A lo que institucionalidad del tenemos país ahorita. es muy débil. La institucionalidad del país ahora es una institucionalidad ya firme, una institucionalidad importante. Por lo tanto, Tiene que haber un compromiso eso es. de cualquier propuesta, cualquier ideología, eso no es, pero respetando instituciones. Esa es la diferencia, eso es lo que rompe Puigdemont. Sí, Esa es la diferencia de eso lo es que hacen los Las alemanes. instituciones les Claro. importan muy poco. Decir voy a desaparecer esto Voy es a un desaparecer desprecio a la España, digamos, No, una- o sea, algo pequeñito, verdaderamente, sí. para empezar. Pero fíjese qué es lo verdaderamente interesante. Instituciones sólidas que han sido creadas para poder dar un sentido de permanencia. Metafóricamente hablando, el primer compromiso que tenemos como pueblo, no un Estado, no el gobierno, sino como Estado, donde nos incluye la sociedad civil, es conservar, preservar, cuidar la democracia. Tenemos que cuidarla. Es un elemento Pero ¿sabe nuevo en qué? nuestra, en nuestra sociedad. No, pero es otra palabra que hemos devalorado, ¿eh? Sí, claro. Decimos que no la democracia y todo el entendemos. mundo entiende democracia. No, democracia son una serie de instituciones, de equilibrios de poderes, de una serie de derechos y de responsabilidades que a veces la tomamos solamente democracia como votar. Nada más. No es nada. Democracia es un espíritu que te lleva a persuadir y a dejarte persuadir. ¿Qué quiere decir? Relacionarte, escucharte. La democracia no es un simple concurso electoral. Es una forma continua de aprendizaje y desaprendizaje para podernos entender como sociedad. Y sobre todo, lo que significa el lenguaje sencillo, el lenguaje del hábito que provoca asombros. Le quiero poner Tenemos 30 segundos. un ejemplo muy preciso 30 a segundos. partir de la entrevista grandiosa que le hace David Letterman a Obama, que usted me la recomendó y la vi. Extraordinario. ¿De qué habla Obama? De puros hábitos, familia, esposa, hijas, deseos, nostalgia, melancolía. A través de ese lenguaje habitual uno puede oler qué tipo de gobierno manejó este señor. Este señor que dice, ser presidente no es tan difícil. Hay que tener un grupo de expertos y uno debe tener la capacidad para transformarlo en una narrativa que pueda de alguna manera ser escuchada por los demás. Ojalá nuestros candidatos vean por Con- lo menos que vean la entrevista. Consigan la narrativa y que vean eso, maestro. Muchísimas No, gracias. gracias a usted. Gracias, Raúl. A veces los niños de oír la palabra, pues no se pueden